Welcome to the English class. Bienvenidos nuevamente. Me alegra mucho tenerlos aquí. Espero que hayan podido pues, ir trabajando las guías de la mejor manera, sin mayores contratiempos. Voy a compartirle aquí mi pantallita. Y necesito que por favor alguno de ustedes me colabore con la fecha del día de hoy. ¿Ok? ¿Quién me quiere ayudar, por favor? A ver, ayúdame, Oscar. Oscar, que estaba hoy en la clase. Hace rato que no venía a clase, Oscar. Sí, profe, tenía unos problemas con el internet, profe, el sábado pasado no pude ingresar a ninguna Pero qué bueno que clase. ya puedo estar. Bienvenido. Regálame la fecha, Oscar. Please, what's the date today? Date. Estamos profe, 1 August. Okay, August 1st. First, remember, no hay que decir one, sino first, ¿sí? 1 de agosto. ¿Y el año? Ay, profe, que se me olvidó. Es 2020. 2020. Se me olvidó, profe. 2020 o 2020. Okay? Thank you. Thank you very much. Muy bien. Okay. Today we're going to talk about past continuous tense. Okay? ¿Qué significará eso? ¿Quién me dice? Pasado continuo. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, señor. Pasado continuo. Vamos a hablar hoy sobre el pasado continuo. Bienvenido, Dylan, que se acabó de conectar. Bien. Bueno. Antes de, a mí me gusta mucho que ustedes participen, escucharlos y pronunciar. Entonces, aquí dice usage example. ¿Ok? Vamos a leer los usos que tiene cada uno, los diferentes usos que tiene este tiempo en pasado simple, perdón, pasado continuo. Y también, we are going to read some examples, ¿ok? Vamos a leer algunos ejemplos. So, we're going to start with Curly. Vamos a empezar con Curly. Curly, please. Yo te voy a marcar aquí la oración con la flechita. Tú me vas a leer para qué se usa. Si puedes, la lees en inglés. Si puedes, me dices si entendiste que en español. Y luego leemos el ejemplo. Si no, yo les ayudo, ¿vale? Entonces comenzamos con Curly. Porfa, Curly. ¿En inglés, profe? Yes, in English, please. Read in English. Léelo en inglés. ¿Tú escribe? To describe. To describe. Eso es para ayer. Parallel. Acción. Ajá. Actions. ¿Listo? To describe parallel actions. Para describir acciones paralelas. ¿Listo? Significa eso, ¿vale? O sea, para eso se usa el pasado continuo, cuando hablamos de acciones paralelas. ¿Cómo así? Vamos a ver el ejemplo. Léelo, por favor. In English. Willy. Ay, no, profe. Tranquila. While Why y what? I was Washing washing the her dishes, dishes y I, I please, no me digas y, I had heard, ay, profe, no. tranquila, vale, Aulun. loud Noise. noise. Ajá. While I was washing the dishes, I heard a loud noise. Entonces, mire, aquí decía que para describir acciones paralelas. ¿Cómo así? Mientras yo estaba lavando los platos, ahí en estaba lavando, estoy utilizando el pasado continuo, ¿sí? Porque continuo quiere decir algo que yo estuve haciendo. Generalmente cuando es continuo, son acciones terminadas en ando, endo, porque se estuvieron haciendo o se están haciendo, ¿sí?
Entonces, como es pasado continuo, es algo que se estuvo haciendo. Y se usa para acciones paralelas porque es algo que estuve haciendo mientras pasó otra cosa. Por ejemplo, while I was washing the dishes, mientras yo estaba lavando los platos, I heard a loud noise. Escuché un ruido, ¿sí? Es una acción paralela, ¿de acuerdo? Thank you, dear Curly. Continue with, a ver, déjame ver quién me colabora con la siguiente. A ver, Juliana, porfa. Please, Juliana, ayúdame a leer la siguiente, porfa. Juliana, Sí, profe, ¿cuál es la que tengo que leer? la que te estoy marcando aquí con la flechita. La segunda, que dice to describe. To Dale. describe Sí, what sí. sometimes Someone was ujú, doing at particular point in time. in time. Muy bien. Este es el uso principal que tiene el pasado continuo. To describe what someone was doing at a particular point in time. ¿Sí? Para describir lo que alguien estuvo haciendo en algún momento particular del tiempo. ¿Sí? Este es el uso principal del pasado continuo, lo que yo les decía hace un momento. Lo que alguien estuvo haciendo, acciones terminadas en ando, endo. Siempre lo que estuvimos haciendo, lo que estaba haciendo en un momento determinado del tiempo. Puede ser esta mañana temprano, puede ser ayer, puede ser el año pasado, pero que estuve haciendo en un punto determinado de tiempo, ¿sí? En un punto particular en el tiempo. Por ejemplo, dice, bueno, lee el ejemplo, my dear Juliana, please. El ejemplo que está al frente, por favor, léelo. Donde dice I was working. Juliana. Ya, ya. Sí, I was sí. working in the garden all day yesterday. I was working in the garden all day yesterday. Muy bien. Entonces, miren, yo estuve trabajando en el jardín todo el día ayer. ¿Listo? Es una acción que yo estuve haciendo ayer y la estuve haciendo, por eso es continuo, lo que yo les decía, en un punto particular de tiempo, o sea, ayer, ¿sí? Y pues durante todo el día la estuve haciendo, ¿de acuerdo? Thank you, Juliana. Ayúdame con esta, por favor. A ver, a ver, a ver. Daniela Alejandra Galíndez. ¿Estás, Daniela? Sí, profe. ¿En inglés? Yes, yes, in English. To express Ujú. interrupted action in the past. In the past. ¿Listo? To express interrupted action in the past. ¿Listo? Para expresar acciones interrumpidas en el pasado. O sea, yo estaba haciendo algo cuando de repente pasó otra cosa. Algo así. ¿Listo? Miremos el ejemplo. Léelo, porfa. My was driving toward when in... I Profe, no entiendo la otra palabra. crashed I crashed my car. my car. Yes. I was driving to work when I crashed my car. Entonces, I was driving. Yo estaba conduciendo a mi trabajo cuando estrellé mi carro. ¿Sí? Entonces, una acción interrumpida por otra. Es decir, yo estaba conduciendo cuando estrellé el carro. Pasó algo más. ¿Listo? Y la última, to describe repetition and irritation. ¿Sí? To describe repetition and irritation. Bueno, esa para que me ayudara, porfa. A ver. Dylan.
Dylan. Para describir repetición e irritación. He Entonces, was always complaining in class. exacto. He was always complaining in class, ¿no? Entonces, para mencionar algo que alguien siempre hacía o siempre estaba haciendo en la clase. Entonces, por ejemplo, he was always complaining in class. Él siempre estaba quejándose en la clase. Sí, es una acción repetitiva que siempre hacía en la clase. No necesariamente en un punto particular del tiempo, pero siempre la estaba haciendo. ¿Listo? Vale. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Listo? Muy bien. Thank you very much. Entonces, ahora sí, muchachos, miren, atención con esto. Les voy a explicar ahora sí, ya que tenemos una concepción más o menos clara de de cómo se usa el pasado continuo, ¿sí? Y en qué usos lo podemos aplicar. Ahora vamos a ver cómo hacemos oraciones en pasado continuo. Entonces, básicamente, ustedes saben que me gustan unas estructuras, siempre unas estructuritas, las vamos a hacer de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, tenemos aquí sujeto, was, were, verb, ing. La voy a hacer acá nuevamente para que lo vean con claridad. Miren, la formulita sería la siguiente. Tenemos un sujeto, que es el pronombre. Como estamos hablando de acciones que estuvimos haciendo, que estábamos o estuvimos haciendo en pasado, entonces hacemos was o were. ¿Listo? Was o were. Acciones que estábamos o estuvimos haciendo en pasado. ¿De acuerdo? Luego tenemos el verbo con ing. ¿Por qué con ing? Porque resulta que el verbo con ing significa gerundio, o sea, acciones que se estuvieron realizando. ¿Listo? Si no colocamos el verbo con ing, ¿qué pasa? La acción va a quedar, no va a quedar completa o con el sentido que debe traer. ¿Sí van a entender? Porque la acción debe ir con ing porque es ando, endo. El ing significa ando, endo. Entonces, muy bien. Tenemos sujeto, el verbo to be en pasado que es was o were, luego el verbo ing que indica lo que estoy haciendo, ¿cierto? Y luego básicamente el complemento. Eso es todo. Esa es la formulita, no es muy complicada, no es muy compleja, no es muy difícil, ¿sí? Sujeto, was o were, verbo ing, complemento. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces vamos a ver un ejemplo aquí que tenemos debajo de este. Mira, aquí dice el corazoncito. Dice, she was cooking all morning. Entonces, sujeto, she, véalo. Sujeto. Luego, was o were. ¿Cuál va con she? Ah, bueno, les voy a explicar eso. Entonces tenemos que con la palabrita was van las terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas? He, she, it. Esas son las terceras personas. He, she, it. ¿Listo? Y where va con los otros pronombres, que son they, you, we. Ah, bueno, aquí me faltó en was, me faltó I, que no es tercera persona, pero I. ¿Listo? Entonces, es decir, que estos pronombres de aquí van con was y estos de acá van con were. Entonces, aquí tenemos sujeto, she. Luego tenemos was, mire, was. Luego el verbo con ing. ¿Cuál es el verbo? El verbo cook, que es cocinar. ¿Listo? Cook. Pero como es una acción que estuvo realizando ayer, cook, y la estuvo realizando, va con ing, me queda cooking. ¿De acuerdo? Cooking con ing. Y luego el complemento, que sería all morning. Mira, aquí dice all morning, toda la mañana. Ese sería el complemento. ¿Listo? Entonces, ¿sí está claro hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta, inquietudes? ¿Dudas, preguntas? Profe, ¿era que me puede volver a explicar? Señora, Profe, ¿era que me puede volver a explicar un pedacito? ¿de la fórmula, de la formulita? Sí, profe. Bueno, vale, pero presta mucha atención. Voy a retomar un poquito entonces y vamos a hacer un ejemplo para que quede bien claro, ¿vale? Entonces, miren, atención. Entonces, para hacer la estructura, permítanme un momento. Un momentico, ya arrancamos, un momentico.
Hola, muchachos. Gracias, es que estaba pensando aquí unas cositas, pero listo. Bien, entonces miren, chicos, para retomar un poco lo que me preguntaba Juliana, vamos a hacer lo siguiente, presten mucha atención. ¿Listo? Entonces tenemos, para hacer oraciones en pasado continuo, tenemos sujeto, ¿sí? Tenemos was o were, ¿sí? Que es el auxiliar o el verbo to be en pasado. ¿Por qué el verbo to be? Porque el verbo to be significa ser o significa estar. Como son acciones que estuve haciendo en pasado, ¿sí? Estuve haciendo, el verbo to be va a ir, porque es el verbo estar en pasado. ¿De acuerdo? Es el verbo estar en pasado. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Ahora bien, ¿por qué was y por qué were? Porque hay was, va con algunos pronombres, la palabrita was, con el pronombre he, con el pronombre she, con el pronombre it y con el pronombre I. Y la palabrita were va con el pronombre they, con el pronombre you, con el pronombre they, you y con el pronombre we, ¿de acuerdo? Con esos tres pronombres, básicamente va la palabrita were. ¿Listo? Entonces, dependiendo del pronombre, así mismo coloco la palabrita. Luego sigue el verbo con ing. ¿Por qué con ing? Porque la acción se estuvo haciendo. Por lo tanto, el ing significa ando, endo. Si no coloco el ing, no va a quedar como si la acción yo la estuve haciendo o no. ¿De acuerdo? Y el complemento, pues es el que va al final de la oración, que me da el sentido y el contexto de la oración. ¿Listo? Entonces, aquí teníamos un ejemplo que yo se lo explicaba, pero lo voy a retomar nuevamente para que lo puedan ver. Aquí dice she, ¿sí? Que es el sujeto, miren el sujeto. Luego va was o were. ¿Cuál de los dos? Dependiendo del pronombre. Como es el pronombre she, en este caso va con was. ¿Listo? Was. She was. Luego sigue el verbo con ing, que es cooking, ¿sí? She was cooking con ing, ¿sí? Ella estaba cocinando, porque el verbo cocinar es cook y al agregarle ing queda cooking para cocinando, ¿listo? Y el complemento que es all morning, ¿listo? Toda la mañana. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? ¿Sí? ¿Estamos Sí, claros hasta allí? Sí, Listo, Juliana, muy bien. Sí, señor. Entonces, miren, básicamente con esa estructura para hacer relaciones positivas, me guío para hacer las mismas oraciones negativas. Solo que para hacer la oración negativa, después del auxiliar was o were, perdón, le agrego la palabra not y me queda la oración negativa. ¿Listo? Como se puede ver aquí, ve, aquí después de was o were le agregamos not. ¿Listo? Y para preguntar, básicamente, ¿qué tengo que hacer? Coloco was o were de primero, coloco el sujeto de segundo y lo demás me queda igual. ¿Listo? Mire, básicamente eso es. Y así hago oraciones positivas, negativas e interrogativas en el pasado continuo, en el pasado simple. Hagamos un ejercicio. Ayúdenme ustedes y hacemos un ejercicio. En español. Dígame un sujeto, pronombre. En inglés mejor de una vez. Tell me a personal pronoun, please. Adelante. Un pronombre, por favor. Dile que no me escucha. Bueno, digamos que we, ¿cierto? Para arrancar. We are. Dime. We Are. pero recuerda que estamos en pasado, entonces no sería are, sino was o were. ¿Cuál de los dos iría? Where. Exacto, we were. Muy bien. Y ahora entonces nosotros estuvimos, ¿qué? Verbo con ing. ¿Qué verbo colocamos? Nosotros estuvimos, ¿qué? Playing. Bueno, pero utilicemos otro. Por ejemplo, trabajar, ¿sí? Porque siempre decimos play y jugar, ¿no? Entonces usemos otro, que sea Working. work. Ah, bueno, watch. Working. ¿Sí? Watch. ¿Viendo? ¿Sí? Entonces, vea, watch es el verbo ver cuando hablamos de ver televisión, de ver películas. Vamos a decir que estuvimos viendo una película anoche. Entonces, we were watching, ¿sí? Estuvimos viendo, we were watching, nosotros estuvimos viendo. Ahí ya tenemos, mire, ahí, eso es pasado simple. Ahora el complemento.
¿qué estuvimos viendo? Entonces, ¿qué complementamos? Entonces, una película. Entonces, a horror movie. Por ejemplo, horror movie last night. Mire, todo lo que escribí ahí es el complemento. Por eso lo voy a eso que tengo acá abajo, lo voy a poner ahí. Todo es el complemento. We were watching a horror movie last night. Mira. ¿Qué tenemos aquí? Para que ustedes me entiendan bien. Bien. Sujeto, we. ¿Sí? Was o were. ¿Cuál de los dos utilicé? Utilicé were porque con el pronombre we, para were. ¿De acuerdo? Verbo con ing. Entonces, mi verbo watch, lo voy a subrayar. Verbo watch. Hasta ahí es el verbo watch. Y le agregué ing para que me quede mirando o viendo. ¿Listo? We were watching. Y el complemento es todo esto. Mire, a horror movie last night. ¿Sí? Una película de terror anoche. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta allí? Sí, señor. Muy bien. Ahora bien, quiero que presten mucha atención a lo siguiente. Mucha atención a lo siguiente. Para hacer la oración negativa, ¿sí? ¿Qué les dije yo que teníamos que hacer? Simplemente después de were le agregamos not y me queda la oración negativa. Entonces, ¿cómo me quedaría esta misma oración en negativa? ¿Quién me la dice para darle un punto positivo? Were. Adelante. ¿Quién es el que me está hablando? ¿Juliana? Juliana. Listo, ¿Sí? Juliana. Hágala y le doy un puntico positivo. Adelante. Toda la oración. Es la misma que hicimos, pero negativa. Simplemente tienes que agregarle not después de were. Adelante. We were. Sí, siga. We were not Sí. watching Yes. a horror Yes. movie last night. Exacto. Entonces, mire. Muy bien, Juliana. Thank you very much. You won a positive point. Lo voy a colocar aquí. Muy bien, Juliana, mira. Básicamente, ¿qué hiciste ahí? Agregamos not. Por eso lo puse con rojo. Mire, we were not. Y todo lo demás queda igual. ¿Listo? Mire, we were not watching a horror movie last night. Mire. We were not watching a horror movie last night. ¿Listo? We were not watching a horror movie last night. La misma oración de arriba, simplemente que le agregué la palabrita not. Vea, aquí la puse en medio de estas dos. ¿Listo? Muy bien, Juliana. Thank you very much. Ahora bien, muchachos. Si yo quiero hacer una pregunta, simplemente tengo que hacer lo siguiente. Tomo la oración que está positiva y hago lo siguiente. El verbo to be, were, lo pongo de primero y el sujeto lo pongo de segundo. ¿Sí? Were de primero, we de segundo y todo lo demás queda tal cual. Watching a horror movie last night. ¿Listo? Básicamente así. Punto positivo, positive point, al que me diga cómo quedaría entonces en pregunta. ¿Quién me la quiere hacer? Yo. Bueno, dale, o esperemos a ver si alguien más quiere. Si nadie más, entonces tú la haces. Bueno. ¿Nadie más? A ver, ¿quién más? Profe, Dime, Daniela, adelante. queda, Dale. queda were we watching a horror movie last night? Exactamente. Mira, queda primero where, como está la flechita indicando where, luego we y lo demás. Were we watching a horror movie last night? Mire, estuvimos viendo una película de terror anoche. Mire. Were we watching a horror movie last night? ¿Qué cambió? Were lo puse de primero, we de segundo y lo demás me quedó igualito. ¿Estamos claros hasta allí? Ya tienes un puntico positivo, Alejandra. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta allí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ah, bueno, por aquí alguien en el chat me escribió. Ah, bueno, sí, Kelly le ha escrito, were we watching, yes, y lo demás igual, muy bien, Kelly.
Bueno, ya nos quedan 10 minuticos. Voy a pasar a la siguiente diapositiva para mirar algunos ejercicios del taller, ¿de acuerdo? No sé si tengan dudas, preguntas, que por favor me lo hagan saber. Inquietudes. ¿No? Bien, ¿estamos claros hasta allí? ¿Claro o no? Señor. ¿Sí? Ok. Sí, profe. Bueno, muchachos, mucha atención. En este caso tenemos las oraciones del taller, ¿sí? ¿Qué les pedían? Bueno, eran dos partecitas. La primera decía completar las oraciones utilizando pues, de manera creativa, ¿cierto? Entonces, debían ustedes traducir esto que está aquí para entender qué dice y luego completar la oración haciendo un complemento con sentido, ¿sí? Algo con sentido. Es decir, yo les voy a colaborar con la primera, pero no quiero que hagan la misma que yo, pero simplemente para que tengan una idea ilustrativa. Dice, Paul burned his hand while he, entonces Paul quemó su mano, se quemó la mano, ¿sí? Mientras él, ¿qué? Mientras él, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué podemos decir ahí? ¿Quién me ayuda a ver? Cooking. ¿Planchaba, profe? Mientras él, pero entonces no es mientras él planchaba, porque estamos Cocinaba. hablando del pasado continuo, o sea que él estaba haciendo algo, entonces mientras él estaba planchando, por Cocina. ejemplo, podría ser. También se puede esto, otra cosa, profe, ¿cómo se llama? Otro. ¿Cómo, compañero, lo que me estaba diciendo, cómo es? ¿Qué pasó con la idea que me da el compañero? ¿Oscar era? Oscar. No, profe, era para preguntarle si también se podía con otros verbos. Claro, claro, se puede con cualquier verbo. O sea, es solo un ejemplo. La idea es completarla con sentido, pero deben completarla que tenga la estructura del pasado continuo. ¿Listo? Por ejemplo, Ay, Paul señor. burned his hand. Entonces él quemó su mano mientras él estaba, a ver, Paul burned his hand while he was, decía la compañera planchando, ¿no? Ironing, por ejemplo, ¿sí? Entonces, mientras él estaba planchando, se quemó la mano, podría ser. ¿Listo? Por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero no quiero pues que todos me vayan a colocar este mismo, digamos. ¿Sí vamos a entender lo que deben hacer? O sea, la idea es completar con oraciones que tengan sentido, ¿sí? Pero utilizando la estructura que les enseñé. Mire, sujeto, verbo to be en pasado y el verbo en ing. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? ¿Claros? Sí, señor. Muy bien. Entonces ahora la siguiente dice, the doorbell rang while, entonces la campana de la puerta o el timbre sonó, mientras yo, ¿qué? ¿Quién me ayuda? No todos, por favor. ¿Quién me ayuda? No todos, por favor. Profe, vuelvo a repetir que no lo escuché bien. The doorbell rang while. Entonces el timbre de la puerta sonó mientras yo. ¿Cómo podemos complementar esa oración? ¿Cómo podríamos complementarla? ¿Estaba comiendo? Mientras yo me estaba duchando. Ah, bueno, mientras yo me estaba duchando, mientras yo estaba comiendo, cualquiera de esas puede ser, ¿sí? Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, vamos a hacer la que estaba comiendo. Entonces, while I, ¿cómo quedaría? Entonces, I va con was, ¿sí?
¿Y el verbo comer cómo es? Eat, pero como es comiendo con ing, entonces eating, ¿de acuerdo? The doorbell rang while I was eating. ¿Estamos claros hasta allí? La puerta sonó mientras yo estaba comiendo. ¿Listo? O me estaba tomando una ducha, o mientras estaba hablando por el celular, o mientras estaba chateando, o mientras estaba cocinando, o mientras me estaba bañando, o mientras estaba durmiendo, cualquiera se puede. ¿Listo? La siguiente. Dice, we saw an accident while we. Entonces, nosotros vimos un accidente mientras nosotros, ¿qué? ¿Cómo podríamos complementarla? Punto positivo el que me complemente ahí, pero en inglés de Íbamos una vez. caminando. Ah, en inglés, espere. Bueno, íbamos caminando, puede ser. Complétamela en inglés de una vez, a ver. ¿Cómo quedaría? Running what? Was Ajá. Was. Was. Luego. ¿Sí? Was. Profe, no Dime, me acuerdo del verbo. ¿cuál verbo quieres? ¿Corriendo? ¿Caminando? Caminando, caminando. Walking. Mira. Walking. Bueno, te voy a dar el puntico. ¿Tú, Juliana, otra vez será? ¿O quién? Sí, profe. Sí, Juliana. Entonces, mira, we saw an accident while we was walking. Nosotros vimos un accidente mientras estábamos caminando. Esa también podría ser, ¿listo? Y así sucesivamente con las otras dos. Pero la idea es que no me hagan estas mismas, sino que ustedes de manera creativa las complementen con otras oraciones, ¿de acuerdo? Profe, Dime. ahí no dice where, no debería ser where. Sí, tienes toda la razón. Apenas me llamaste, me percaté. Claro que sí, mira. No me estaba pensando que era he. Y verdad que claro, cuando estamos hablando de was, gracias por el detalle. Recuerda, Juliana, que no es was, ¿no? Sino were. Gracias por la corrección. ¿Quién fue la de la corrección? Vega. Vega, Kelly. Thank you, Kelly. Thank you. Estaba como oído un poquito y no me fijé. Te doy un puntico positivo por estar tan pendiente. Muy bien. Recuerda, Juliana, que no es where, o sea, con el pronombre we, no va where, no va was, sino where. ¿Listo? We were walking. ¿Listo? Porque nosotros es where, ¿de acuerdo? Thank you por la corrección. Thank you for the correction, my dear Kelly Vega. Ok, muchachos, eso es lo que deben hacer en esta partecita del taller. ¿Listo? Ya nos queda un minutico, entonces les voy a mostrar rápidamente lo otro para que ustedes pues tengan la idea y lo puedan hacer bien, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente lo que tienen que hacer en la siguiente partecita es simplemente que ustedes deben redactar 5 oraciones diferentes en inglés utilizando el pasado continuo, afirmativo, negativo y pregunta. Así como hicimos arriba, ¿recuerdan? Así como hicimos arriba yo les borro eso que está aquí, todos los dibujos, ya. Así como hicimos en el primer ejemplo que les mostré con la formulita, entonces sujeto, verbo to be en pasado, verbo ing, complemento, ¿sí? Entonces aquí hay un ejemplo, miren, you were playing soccer. Tú estabas jugando fútbol, luego dice tú no estabas jugando fútbol, y después dice, ¿estabas tú jugando fútbol? Entonces deben hacer 5 oracioncitas de este tipo, ¿listo? Positiva, negativa, interrogativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Eso es lo que deben hacer, muchachos. Básicamente, ya pues nos queda un minutico. Les agradezco mucho por su tiempo. Cualquier cosita por el grupo, pues yo los atiendo, me pueden escribir y yo trato de atenderlos ahí. ¿Listo? Bueno, Señor. Thank you gracias. very much and bye bye. Thank you. Bye bye.